Hola, mi nombre es Laura Peguero, matrícula 2017-1531 y esto es Laboratorio de Termodinámica de la Universidad Central del Este. Los temas a tratar hoy son temperatura, ley cero de temperatura, escala empírica, escalas absolutas, termómetro y tipos de termómetros. ¿Qué es temperatura? La temperatura es una magnitud física que nos indica la energía de un cuerpo, de un objeto o de un medio ambiente en general, medida por un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. En termodinámica se puede decir que no existe el frío, sino que es ausencia de calor. La ley cero de termodinámica. La ley cero de termodinámica afirma que si dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercero también están en equilibrio entre sí, también se le conoce como principio cero de termodinámica. Si A está en equilibrio térmico con B y A también está en equilibrio térmico con C, podemos concluir que B está en equilibrio térmico con C. Curiosamente, la ley cero fue la última de las leyes de la termodinámica al ser introducida. Después de la constatación de que el calor es una forma de energía que podría ser transformada en otra, la terminología pasó a ser llamada termodinámica. Ponemos un ejemplo de la ley cero. Si ponemos un cubo de hielo en un vaso lleno de agua caliente y se coloca dentro de una caja hermética, en este experimento aparecen tres elementos: el hielo, puede ser A, el agua, el B, y el aire de la caja, el C. Cuando están introducidos, obviamente, ellos están a diferentes temperaturas, pero luego de un tiempo, cuando el hielo se derrita, el agua se enfríe, como está caliente, luego ellos llegan a un punto que se vuelven térmicos, o sea, se vuelven en equilibrio en ese momento. Cuando el hielo ya está derretido en el agua caliente, ya ellos se pueden decir que están en la ley cero. Las escalas empíricas. La escala de Celsius se utiliza en la mayoría de los países del mundo. El creador de esta escala se llama Anders Celsius, un científico y astrónomo sueco. A esta escala también se le denomina escala centígrada y es importante saber que es ella la temperatura que se divide en 100 grados, siendo 0 centígrados el punto de congelación del agua y 100 centígrados el punto de ebullición del agua. La escala Fahrenheit es la forma de medir la temperatura más común en Estados Unidos y en algunas partes del Caribe. Su creador se llama Daniel Fahrenheit, un conocido físico e ingeniero alemán. En esta escala de temperatura, a diferencia de las escalas de Celsius, el punto de congelación del agua se encuentra a los 32 grados Fahrenheit, mientras que el punto de ebullición del agua está en los 212 Fahrenheit. Las escalas absolutas. En esta podemos encontrar la escala Kelvin, que es la unidad base de medición de temperatura de termodinámica en el Sistema Internacional de Medición. La escala Kelvin se determinó a base de la escala Celsius, pero con un punto de partida en el cero absoluto. La escala Rankine es una escala absoluta de temperatura de termodinámica en la cual todos sus valores son positivos, ya que están referidos al cero absoluto, la menor temperatura teórica que un cuerpo puede alcanzar, pero que experimenta y termodinámicamente resulta imposible conseguir. La escala Rankine ya no es muy utilizada, pero anteriormente sí fue utilizada por los ingenieros estadounidenses en Inglaterra, pero dejaron de utilizarla, pero se usó para crear las máquinas de vapor.
Los termómetros. El termómetro es un artefacto de larga data en la historia humana, cuya primera versión fue llamada termoscopio e inventada por el científico renacentista Galileo Galilei. Consiste en un recipiente de vidrio que culminaba en una esfera cerrada que debía ser sumergida boca abajo en una mezcla de alcohol o agua, dejando arriba la esfera. A medida que el líquido se calentaba, subía por el tubo. ¿Cómo funciona el termómetro? El principio que rige el termómetro es simple. El dispositivo tiene un extremo sensible donde se encuentran los sensores. En el caso de un termómetro digital o las sustancias digitales, y en el caso de los termómetros de mercurio o de alcohol, y que deben ser introducidos en el cuerpo o las sustancias cuya temperatura desean medir. Tipos de termómetro. Termómetro de mercurio. Son sumamente prácticos y exactos, aunque en determinados países se prohíbe su fabricación debido a su contaminación ambiental. Los termómetros de gas son sometidos a una presión y volumen constante y son de arrojar resultados muy certeros que emplean por este calibre en otros termómetros. Termómetros infrarrojos usan radiación térmica que con los objetos emiten para inferir la temperatura. Esto significa que pueden distinguir la temperatura desde las distancias. Termómetro de lámina bimetálicos. Se constituyen por dos láminas de metales que presentan coeficientes de dilatación diferentes, doblados de modo que el del mayor coeficiente quede en el interior. Así opera el sensor de temperatura en un termohigrógrafo. Termómetros digitales operan en base a circuitos electrónicos y sensores especializados, capaces de medir pequeñas variaciones de tensión y de traducirlas en dígitos dentro de una de las escalas de temperaturas, o varias. Termómetro de líquido en vidrio. Este tipo es el tipo de termómetro más antiguo y más común. Se usa en casi todas partes y un principio de funcionamiento es un... Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que hayan aprendido un poco sobre las escalas empíricas y absolutas, sobre los termómetros y la ley cero. Hasta la próxima.